buenos días a todos y a todos. Vamos a empezar esta cuarta mesa del simposio de bioética en el Congreso, en el 20º Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México. Esta es la mesa 4, problemas éticos y dilemas bioéticos de la pandemia del COVID. Tenemos tres ponentes. La doctora Paulina Rivero no pudo estar presente con nosotros. Se disculpa por ello. Y vamos a comenzar. Primero va a presentar Ángel Alonso, una aproximación a la bioética social. Después Gustavo Ortiz, bioética, globalidad y pandemia. Y yo cerraré hablando un poco sobre la pandemia y lo que considero que ha sido el fracaso de la bioética. Tenemos 20 minutos, un poquito más de exposición, dado que somos solo tres ponentes, para que después dejemos lugar a preguntas del público que nos está viendo transmisión directa en Facebook y también de los que se unan al simposio de los participantes. Entonces, vamos a comenzar. Les pido que se autopresenten cada uno brevemente y ya pueden comenzar la presentación. Vamos a empezar con Ángel Alonso. Adelante, Ángel. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días a todas, todos, todes. Quiero ir compartiendo una pantalla. Y bueno, espero que ya la estemos viendo. Y bueno, mi nombre es Ángel Alonso Salas. Estudié filosofía en la UAM Iztapalapa y luego hice mis posgrados en Ciudad Universitaria. Soy profesor de tiempo completo en el CCH Azcapotzalco de la UNAM y actualmente estoy como secretario académico del programa universitario de bioética. En la sesión en esta pequeña presentación que quiero compartir con ustedes, es compartir básicamente cómo es que he ido pensando esto que se ha denominado la bioética social y cómo es que se puede aplicar con poblaciones vulnerables. Entonces, en primer lugar, pues bueno, entendamos que cómo es que se da este panorama, en este caso de la bioética social. Regularmente lo que encontramos en textos de bioética social son dos enfoques. El primero de ellos es trabajar a partir de los principios de Hans Jonas o de Childress y Duchamp, una serie de principios y cómo estos se dan de manera de asistencia social, ¿sí? Es decir, a partir de grupos vulnerados, cómo es que se puede trabajar en bioética asistencial, por así decirlo. Y un ejemplo de esto es cómo se trabajan en instituciones que tienen un credo religioso y tienen como este impacto social, o tienen esta búsqueda de hacer algo hacia las comunidades marginadas. Entonces, dependiendo de la institución en la que se tengan convenios, pues se trabajan con comunidades indígenas, se trabaja en asilos, se trabaja en este caso con migrantes, etc. Otra posibilidad es, en este caso, tratar de incluir a partir del empoderamiento, en este caso de personas en derechos humanos y en cuestiones de asistencia sanitaria, tratar en este caso de apoyar a las personas para que puedan, en este caso, acceder a estos servicios de salud. En este sentido, yo considero que hablar de bioética social tiene que ver con cómo resignificamos o reorientamos estos términos que en ocasiones se utilizan de dignidad, de vulnerabilidad y esta apropiación o empoderamiento en derechos humanos en grupos vulnerados. Por los grupos vulnerados estoy pensando en niños en situación de calle, en personas en abandono social como adultos mayores, personas que están en una situación de crisis humanitaria, migrantes o personas privadas de su libertad. En este sentido, pues yo lo que he estado trabajando a partir de un proyecto internacional que se llama Boesio, ha sido en este caso el trabajo en centros penitenciarios. Cabe decir que por las cuestiones sanitarias en las que nos encontramos, desde que inició la pandemia, no hemos podido ingresar, salvo en España, que apenas está empezando otra vez a retomar este trabajo. Todo el trabajo que se ha hecho en filosofía, en religión, en teatro, etcétera, en todas las áreas y disciplinas, pues está cerrado y esperamos pronto volver.
Ahora, ¿qué es en este caso? ¿Cuál es el fundamento que yo podría ir rastreando para no quedarnos nada más en mero activismo? Yo he ido en este caso recuperando en este caso información para reflexionar acerca de cómo reflexionar desde la bioética esta situación de los excluidos, estas personas que no tienen voz, estas personas que han sido invisibilizadas por alguna situación. Y en ese sentido, quiero compartir tres autores que considero que son importantes, en la cual nos hacen repensar en este caso la idea de la exclusión, la idea de la vulnerabilidad, y esos autores van a ser Juan Carlos Lago, Axel Honneth y Larissa de Lomnitz. En primer lugar, Larissa de Lomnitz, en este texto que se llama Cómo sobreviven los marginados, empieza a reflexionar cuáles son los índices, en este caso de los ingresos per cápita y de los indicadores que a nivel económico, nacional y mundial deben de tener las naciones para marcar en este caso los índices de pobreza extrema, de pobreza, y cuáles son los indicadores que desde las instancias Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y compromisos que tengan los estados deben en este caso de generar ciertos resultados para superar este rezago o esta recesión económica que pueden tener los estados. En este sentido, Larissa de Lomnitz lo que empieza a explicar es la manera en la cual se puede hablar en este caso de las sociedades marginadas. Y en este caso, esta marginalidad en un primer principio se puede ver en este caso en las grandes urbes, en estos cinturones que sean alrededor, en este caso de las grandes metrópolis, donde en este caso la fuerza de trabajo va y se asienta de manera irregular, o tenemos en nuestro país, por ejemplo, estas ciudades de cartón o estos lugares que viven en la periferia, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que se mide en este caso la cuestión de la marginación? Más adelante, ella va a decir que esta marginación va a generar barrios, va a generar estas barriadas, en las cuales pues empiezan a haber distintos ya problemas, problemas en la cuestión de bienes y servicios, problemas en la situación de que no tienen agua potable, no tienen luz, de que empiezan a generar ahí problemas de otra índole, y que se empieza a generar esta idea del sobrante, que creo que es interesante. Esta idea del sobrante es esta persona que ya está, como se dice coloquialmente, de sobra, está de más, y entonces se empieza a generar en este caso incomodidad y se le empieza a ir marginando. Esta marginación de estos sobrantes que para los índices en este caso de la producción son personas que ya no son productivas o personas que empiezan a generar conflictos porque ya son demasiados y se puede contratar a una persona que sea en este caso más productiva, más joven, que no tenga ciertas situaciones, y entonces se empieza a generar esta situación de que ya tenemos muchos adultos, de que ya tenemos gente muy preparada, de que ya tenemos en este caso una persona que ha sido desplazada porque las nuevas generaciones o traen mayor preparación, o traen mayores capacidades o mayores habilidades, y entonces se van rezagando. Y el problema va a ser económicamente qué hacer en este caso con estos sobrantes. Estos sobrantes van a ser en este caso excluidos y marginados de los procesos en este caso de producción, y van a seguir generando conflictos al erario. Juan Carlos Lago, en un texto sobre filosofía para niños y las comunidades de indagación, empieza a reflexionar sobre cómo se puede hacer estas comunidades de indagación en situaciones, en comunidades indígenas. Específicamente, está hablando de cómo trabajar en la Mixteca y cómo trabajar, en este caso, en ciertas comunidades tzotziles, y empieza a darse cuenta de que en las comunidades indígenas podríamos tener esta categoría que van a ser los sobrantes, los rechazados y los arrinconados. ¿Sí? Estos rechazados va a decir en este caso Juan Carlos Lago, son personas que debido a que tienen a un comportamiento, una actitud o una serie de situaciones o patrones de conducta que van a hacer que no son normalizados y empiezan a ser como incómodos en este caso para la sociedad, y entonces la misma sociedad empieza a rechazar a estas personas, ¿no? Los casos que él expone y que va a generar en este caso la marginación y este rechazo van a ser las situaciones de mendicidad, de prostitución callejera, delincuencia convencionalizada, personas que empiezan a tener
algún tipo de enfermedad como VIH-Sida, alguna situación, entre las cuales no está en este mundo binario, no está en este mundo, digamos, normal, por así decirlo, y entonces se empieza a generar estas situaciones de que hay personas, en algún momento él mismo dice, como el caso de las minorías sexodisidentes, o las personas que tienen problemas de adicción, que empiezan en este caso a ser rechazados y marginados por la sociedad porque no están en el común, no están en, pues en lo normal de la sociedad, ¿no? Y esto va a generar en este caso un conflicto mayúsculo a nivel social. Los arrinconados van a ser aquellas personas que, a juicio en este caso del lago, son personas que ya sea por la edad, en este caso está hablando de adultos mayores, o en este caso por alguna situación física o mental, algún tipo de enfermedad, algún tipo de discapacidad o alguna situación así, no son los primeros que alcanzan en este caso los beneficios de la sociedad y en este caso terminan siendo siempre lo último que se puede escoger en una sociedad, ¿no? Está diciendo también en las personas que no son productivas, en las personas que no encuentran ciertas, este, que no encajan en los patrones de la sociedad y que ellos mismos se van como aislando, se van como arrinconando. Y los sobrantes, pues son estas personas que, pues, que no encajan, ¿no? Que pueden ser en este caso los, él plantea en este caso los indígenas, pueden ser en este caso los migrantes, pueden ser una situación de personas en las cuales, pues en este caso, no tienen cabida en los proyectos sociales y esto va a generar problemas de salud mayores. Posteriormente tenemos a Axel Honneth en estos textos que desde la Escuela de Frankfurt está proponiendo sobre la sociedad del desprecio, en las cuales empieza a hablar de personas que debido a que ya han sido cosificados y han sido alienados, han en este caso perdido su reconocimiento social. Se les han quitado en este caso las posibilidades de una autorrealización física, emocional y social. Y en este caso lo que va a ir generando es en este caso una sociedad que va legitimando en este caso personas que pueden tener ciertos privilegios, personas que pueden tener acceso a la educación, al trabajo, a la salud, etcétera, y otros que siguen siendo marginados, pero con la característica de que ya se tiene el desprecio social, son mal vistos. Y entonces hay tres tipos en este caso de desprecios: las personas que reciben daño y humillación física, las personas a las cuales específicamente se les excluye y se les recortan una serie de derechos, y en este caso a las personas que no tienen en este caso una valía social y por ende en este caso no pueden autorrealizarse. En este sentido, los modos de desprecio, ¿sí? Que va a estar planteando Axel Honneth, son situaciones que implican en este caso una estigmatización, un rechazo en este caso a su propia corporeidad, a su propia existencia, y también en este caso una serie de situaciones específicas que los lleva en este caso a que se les quiten ciertos derechos, pero que siguen teniendo otras garantías, por así decirlo, como en el caso, en este caso, de las personas privadas de su libertad. En este sentido, con estos conceptos de Honneth, de Larissa de Lomnitz y en este caso de Juan Carlos Lago, quiero en este caso decir cómo es que se ha trabajado en la pandemia esta situación de estos talleres de filosofía, de bioética, los talleres en este caso de teatro, de cine, de mujeres en espiral, etcétera, un montón de proyectos en este caso que tienen distintas universidades o distintas instituciones y que en este caso han tratado, en este caso, de generar esta situación de trabajo con las personas privadas de su libertad que por algún delito o por un presunto delito se encuentran en este caso en algún centro penitenciario y que pues fueron de las últimas personas a las cuales se les empieza a dar, por ejemplo, la vacuna, o situaciones que al día de hoy no pueden salir de su estancia, el centro escolar está cerrado desde que empezó la contingencia sanitaria, etcétera, ¿no? Entonces, poniendo, por ejemplo, algunos casos de desprecio, exclusión, discriminación, arrinconados y todo esto que se puede decir en este centro penitenciario Santa Marta Catítela, podría decir, por ejemplo, que antes de la pandemia las mujeres en prisión o regularmente las personas privadas de su libertad no tienen agua potable, el agua con el que
subsisten es agua, en este caso tratada, o que tienen que comprarla a altos costos. Este, en, en este caso no pueden, no tienen todos los recursos en este caso para sanitarios. Por ejemplo, solamente hay un lugar que es Tepepan donde se puede atender a las mujeres, por ejemplo, que tienen algún tipo de enfermedad. Cuando alguna de las mujeres sufre alguna situación de enfermedad, es muy difícil que le den en este caso una cita para que vaya al médico. Si bien existen campañas de mujeres y de atención integral a la mujer y demás, regularmente son insuficientes, no se cuentan con las situaciones básicas. En cuestión de este centro penitenciario hay dos lugares donde se hacen las visitas, que se llama la sala grande y sala chica. En sala grande es donde ahora se contienen todas las visitas, porque la sala chica, que es un espacio donde hay una serie de palapas, donde está la capilla y donde está el Sendi, pues en este caso es el lugar que ocuparon en este caso para atender a las personas que tienen COVID. No hay agua potable, les digo que no te han restringido la situación en este caso del gel antibacterial, porque cuando empezaron a usarla, alguna persona empezó a generar sobredosis por el consumo, en este caso, de gel antibacterial. Han habido motines, han habido conflictos. Hay personas que tienen muchas enfermedades y comorbilidades y que nunca habían tenido atención, y pues con esto menos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, ¿qué es en este caso lo que se trabajó? Bueno, se hizo un proyecto que se llamó Boesio Epistolar, en el cual lo que van a estar viendo es en este caso una serie, en este caso de testimonios, donde cuando inició en este caso la pandemia, pues antes de que empezaran a cerrar en este caso los centros penitenciarios en distintos países, le pedimos en este caso a las personas privadas de su libertad que nos contaran la experiencia de cómo sobrevivir en el encierro. Sí, recordemos que en algún momento fue como muy caótico y era como muy estresante el no poder salir ante esta situación. Y entonces, bueno, se pensó que quién mejor que una persona privada de su libertad que nos dijera cómo sobrevive con el encierro, a diferencia de que, pues, estas personas no tienen internet, que no tienen, en este caso, acceso a Zoom para hacer pláticas o para continuar con sus estudios o alguna situación así. Y entonces, entendiendo en este caso de que previamente se les había dado talleres y capacitación sobre pensamiento crítico, sobre cultura de la paz, ética de la no violencia, y sobre las cuestiones, en este caso, de estoicismo, pues en este caso aquí tenemos en este caso fragmentos de testimonios donde las personas privadas de su libertad, en este caso nos explicaban, en este caso, cómo es que ellos están aguantando este encierro que puede ser de años esperando una sentencia. Se confirma la sentencia y puede ser sentencia de otros 10, 15, 20 años. Recuerdo una persona que yo conocí que decía de que él, cuando había entrado a Lecumberri, que era de las últimas veces, y de ahí lo había trasladado a otro penal y había estado de penal en penal, pues en este caso pues difícilmente se da una valía y se trabaja en este caso con la dignidad que puede tener una persona, independientemente de que haya cometido un error, que sea inocente, o que efectivamente hay gente que es muy malvada, muy mala, y que pues sí cometió delitos inenarrables, ¿no? Eh, Estoy poniendo aquí los testimonios, en este caso, de cómo es que estas personas nos explicaban, en este caso, o la idea era en este caso publicarlo. Se hizo en el Facebook de Boesio, en este caso, este tipo de consejos, donde lo que destacamos es en este caso la manera en la cual de alguna u otra forma nos hacen ver sus carencias, nos hacen ver esta situación de desprecio, de minusvalía, esa situación de que han sido arrinconados, de que son los sobrantes, pero a la vez como esta situación los ha permitido en este caso comprender en este caso los problemas que tienen, en alguna situación enmendar esta situación, en otros es recapitular, en otros es llevar a cabo estas enseñanzas que se van teniendo a lo largo de estas sesiones, replicarlas en este caso con las personas de su estancia, o replicarlas con su familia, o en algunos casos, por ejemplo, de los casos exitosos que hemos tenido, pues ha sido de que con estos talleres
lo que ha pasado es que ha disminuido considerablemente los índices de violencia y de consumo de estupefacientes, de que se han quitado mucha esta ideación suicida que podían tener estas personas y que un 25% de la población que regularmente no sabe leer ni escribir, pues en este caso con estos trabajos y con esta situación, pues lo que se anima es en este caso a empezar la primaria, a terminar sus estudios, a tratar de replicar esto que se enseña, lo que son los principios de bioética, lo que son los derechos humanos, en este caso ejemplos paradigmáticos de personas en cárcel, Gramsci, Sartre, textos estos de Muro, el existencialismo, hablar en este caso de Levinas, la alteridad, o hablar en este caso de Marco Aurelio y las meditaciones, o de Séneca, en este caso la fragilidad de la vida, cómo es que en este caso les permite resignificar su existencia, tratar de encontrarle un sentido al sinsentido en el que se encuentran, y en este caso ir reflexionando acerca de cómo es que se pueden, en este caso, digámoslo metafóricamente, levantar y recrear, ¿sí? Es decir, cómo es que trabajar con personas vulneradas, con grupos específicamente que han sido marginados y que han sido, en este caso, por así decirlo, desechados, encontramos una forma, en este caso, de reflexionar sobre lo que están haciendo, reflexionar sobre la valía que siguen teniendo, que hayan perdido una serie de derechos civiles. En este caso no significa que dejan de ser personas que siguen teniendo derechos, y también reflexionar sobre la manera en la cual se puede incidir ante ciertos casos. Por ejemplo, hemos encontrado personas que están recluidas porque habían abortado, porque les han puesto una situación de aborto, y bueno, pues es generar una situación de justicia para, en este caso, pues sacarlas de prisión, porque pues no era un delito, no es un delito en esta situación. Trabajar en este caso con estas personas nos ha permitido también darnos cuenta de que esta situación de la vulnerabilidad y la dignidad en la cual se habla, a lo mejor en situación de bioética o de ética médica, también se puede trabajar con personas que siguen teniendo esta calidad de persona, que siguen teniendo esta calidad de humano, y es en este caso el resignificar una serie de valores, de principios, de situaciones, a pesar de que suele ser muy difícil. Eh, Creo que con esto podré ir diciendo de que, para ir cerrando y no exceder en los minutos que me han dado, también decir en este caso que esta construcción de la bioética social que a título personal yo estoy pensando, trata no solamente de generar acciones, en este caso de asistencia social, o tratar en este caso de generar donaciones y tratar de quedar bien en algún momento con las personas que se ha detectado que sufren alguna situación de vulnerabilidad o grupos vulnerados, sean migrantes, sean personas que están en este caso en tutelares de menores, en estos centros de adicción, o personas que están en asilos, sino en este caso no basta el simplemente hacer una acción a favor de, para que continúe en este caso la misma situación, es trabajar en este caso con las personas que son afectadas, trabajar con las familias que son de estos grupos, y empezar a generar una nueva cultura en la cual, en esta situación, si lo que queremos hablar es de un proyecto de reinserción social, pues lo que sucede es que los centros penitenciarios difícilmente trabajan en la cuestión de la reinserción, sino que simplemente lo que están haciendo es mantenerlos ahí, evitar en este caso que sigan generando algún problema, aumentar en este caso los castigos, aumentar una serie de situaciones para que cuando llegue en este caso la liberación de esta persona, sí, ya sea que tiene que ir a firmar cada 15 días o de que se purgue en este caso su prisión, pues sale con una carta de antecedentes penales, y entonces muchas veces lo que sucede pues es que no hay expectativas en este caso de trabajo. Entonces, distintos grupos, asociaciones civiles han hecho distintas situaciones para que, por ejemplo, los niños que no tienen en este caso algún otro familiar además de la madre, que son retirados cuando van a cumplir 6 años, se vayan en este caso un DIF, o que pueda haber una familia en este caso que los tenga, o que sea en este caso la madre de la mujer que está en prisión, que sea quien se cargue de esta tutela, ¿sí? Como es el proyecto, por ejemplo, Reinserta,
Entonces, es generar en este caso esta conciencia de que las instituciones públicas, las instituciones académicas, universitarias, tendríamos que comprometernos hacia estos grupos y generar también esta situación de que la bioética no solamente podría en este caso centrarse en las cuestiones de animales, en este caso de cambio climático, en las cuestiones de ética médica, sino que también tendremos que empezar a pensar qué pasa con esos sobrantes, qué pasa con estas situaciones, cómo trabajamos estas situaciones, y vuelvo a decir, en la situación de empoderamiento en sus derechos humanos y en la situación, en este caso, de redignificar esta valía que ellos han perdido o que se ha estigmatizado y que ellos saben de, en este caso, las etiquetas que los lleva a tener ahí y que la sociedad les tiene. Entonces, generar esta situación de trabajo con ellos mismos y con su entorno es esto que estoy explorando a partir de estas categorías, cómo trabajarlo desde la filosofía de las zonas de indagación, desde un esfuerzo multidisciplinario, desde un esfuerzo donde se busca en este caso el beneficio no solamente de las personas a las cuales se llega en este caso con estas actividades, sino también de la sociedad en su conjunto. Y bueno, eso sería de mi parte y pues agradecer en este caso su atención. Gracias. Muy bien, bueno, vamos a pasar ahora con la presentación de Gustavo. Entonces, al final de las tres presentaciones, entramos con la discusión y las preguntas y respuestas. Adelante, Gustavo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Me presento, soy Gustavo Ortiz Millán, soy investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, miembro del Colegio de Bioética. Yo voy a hablar sobre bioética, globalización y pandemia. No tengo una presentación. En esta ocasión voy a recurrir al viejo método de leer la ponencia. Quiero reflexionar aquí sobre las tareas de una bioética global. Este concepto no es nuevo. De hecho, probablemente muchos de ustedes saben que hay una revista que se llama Global Bioethics, que se empezó a publicar en 1988, cuando las palabras global y globalización tenían connotaciones completamente distintas a las que tienen hoy. Basta considerar que solo un año después, en 1989, un año después de que se publicó el primer número de Global Bioethics, se produjo una ola de revoluciones políticas en Europa del Este. Cayó el muro de Berlín, todo el proceso culminó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, una de las dos superpotencias mundiales en ese momento. Esto también puso fin a la Guerra Fría. Todos estos hechos llevaron a Francis Fukuyama a anunciar el fin de la historia, con lo que quiso decir que, dado que el comunismo y otras formas de autoritarismo habían sido derrotadas, no había una competencia seria para la democracia liberal y la economía de mercado. Sin duda, la idea del fin de la historia es una idea controvertida, pero es posible que Fukuyama haya tenido razón al proclamar el triunfo de la economía de mercado, que junto con la revolución digital significó el punto de partida de una nueva forma de globalización. La globalización no es un fenómeno nuevo en la historia, pero en cada periodo ha tenido diferentes dimensiones económicas, políticas, culturales, ambientales y de salud. La forma de globalización que se inicia en la década de los 80 tiene sus propias características en todas estas dimensiones y por eso plantea nuevos y diferentes problemas bioéticos. Esta nueva forma de globalización se ha definido como la expansión e intensificación de las relaciones sociales y la conciencia a través del tiempo y el espacio mundial. Esto significa relaciones mucho más interconectadas e interdependientes entre individuos, organizaciones no gubernamentales, corporaciones y países de todo el mundo. Ahora bien, lo que sucede en un país puede haber sido moldeado por eventos que ocurrieron al mismo tiempo en algún lugar del otro lado del mundo.
Pero esta interdependencia e interconexiones tienen un precio. Quiero llamar la atención aquí sobre algunos aspectos de la pandemia actual en los que un mundo más globalizado presenta a la bioética nuevos desafíos, casos que exigen una respuesta global y también una bioética global. Me voy a centrar aquí en dos aspectos. El primero es el de los brotes zoonóticos y la globalización. En cierto modo, la pandemia no habría sido posible sin la globalización. Una de las principales hipótesis sobre el origen de esta pandemia es que tuvo un origen zoonótico y es muy probable que se haya originado en formas ilegales de comercio de vida silvestre en China. En el comercio de vida silvestre, los animales generalmente se mantienen en condiciones que provocan inmunosupresión, lo que los predispone a infecciones y otras enfermedades que eventualmente pueden transmitirse a los humanos. El comercio legal e ilegal de vida silvestre ha crecido a la sombra de la globalización. Desde 1980, el comercio legal de vida silvestre, el legal, en todo el mundo ha aumentado en un 2000%. Es difícil saber cuánto ha crecido el comercio ilegal en el mismo periodo, ya que es un fenómeno clandestino. Pero sí sabemos, por ejemplo, que la caza furtiva de rinocerontes ha aumentado en un 7700% entre 2007 y 2013. 7700%. Hoy en día, casi todos los países del mundo participan en este lucrativo negocio, ya sea como exportadores o importadores. Los brotes zoonóticos debidos al comercio de vida silvestre se han visto potenciados por la relativa facilidad de comprar vida silvestre en casi cualquier parte del mundo. Si los brotes anteriores de enfermedades e infecciones epidémicas se limitaban a regiones geográficas más o menos específicas, hoy la globalización ha facilitado que estas enfermedades se propaguen más rápidamente por todo el mundo. Hoy más que nunca las personas viajan hacia y desde regiones de riesgo, contribuyendo hacia la propagación de patógenos. En cuestión de días, cualquier enfermedad emergente puede viajar desde regiones previamente inaccesibles a las principales ciudades del otro lado del mundo. Otros brotes zoonóticos recientes han tenido un origen ambiental relacionado con la invasión de hábitats y con el estrecho contacto que la fauna del reservorio natural se ve obligada a tener con los animales domésticos y en última instancia con los humanos. También tiene que ver con la pérdida de biodiversidad y la creciente prevalencia de ciertos patógenos en las poblaciones de reservorios. Esta pérdida de biodiversidad también se ha visto intensificada por la globalización, ya que existe una creciente demanda mundial de productos agrícolas, particularmente productos animales, que requieren la deforestación de grandes porciones de bosques tropicales. Esto a su vez intensifica el cambio climático, una de las otras causas principales de pérdida de biodiversidad. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos, 3 de cada 4 enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en las personas provienen de los animales. La tasa de aparición de brotes zoonóticos en los últimos 40 años ha sido mayor que nunca. Aquí les recomiendo el espléndido libro de David Quammen que se llama Contagio, para que se horroricen un poco. Epidemiólogos y otros expertos nos han advertido que la COVID-19 no es la última enfermedad zoonótica que veremos, que puede haber algunas otras epidemias en un futuro próximo, por lo que debemos estar mejor preparados para prevenirlas. El cambio climático, el comercio de vida silvestre, la pérdida de biodiversidad y los brotes zoonóticos son problemas globales que requieren soluciones globales. Por supuesto, necesitamos sistemas de vigilancia de enfermedades zoonóticas más efectivos si queremos prevenir futuras pandemias, pero también debemos reconsiderar nuestras relaciones con la naturaleza y especialmente con la vida silvestre. La bioética global debería tomarse más en serio el concepto de una salud. Este es el enfoque que ha promovido la Organización Mundial de la Salud, que reconoce que la salud humana está profundamente interconectada con la salud de los animales y los ecosistemas. La bioética global debería tener un papel crucial en esta tarea. Este es mi primer caso para conectar la pandemia con la globalización y la bioética. El segundo, quiero centrarme en la desigualdad. La globalización ha tenido un impacto enorme en la redistribución de la riqueza en el mundo.
Parte de esta redistribución ha sido positiva y muchos países han ganado en el proceso. Por ejemplo, hace unos 25 años el nivel de vida medio en países de ingresos altos como Francia o Alemania era 20 veces superior al de China, India u otras economías asiáticas. Hoy en día, esta brecha se ha reducido a la mitad y la gente tiene mejores condiciones de vida. Sin embargo, incluso si la desigualdad entre países ha mejorado en este periodo, la globalización no necesariamente ha beneficiado a todos dentro de los países y en muchos casos ha traído más desigualdad. La desigualdad de ingresos ha empeorado. Desde 1990, la desigualdad de ingresos ha aumentado en la mayoría de los países de ingresos altos y en muchos países de ingresos medios y bajos. Hoy, el 71% de la población mundial vive en países donde la desigualdad ha aumentado durante este periodo. Incluso en países de ingresos altos como Estados Unidos, la desigualdad de ingresos ha aumentado en aproximadamente un 20% entre 1980 y 2016. Alrededor de 1980, el 1% de las personas con ingresos más altos de Estados Unidos recibía solo el 12% de los ingresos de la nación. O sea, el 12% estaba en manos del 1%. Para 2007, o sea, 27 años después, el 1% superior recibe en una semana un 40% más que el quinto inferior recibe en un año. El 0.1% superior recibió en un día y medio aproximadamente lo que recibió el 90% inferior en un año. Y el 20% más rico de los perceptores de ingresos gana en total, después de impuestos, más que el 80% inferior combinado. Estos datos provienen del maravilloso libro de Joseph Stiglitz sobre la desigualdad. En diferentes grados, pero esta situación se viene dando en muchos países del mundo. La desigualdad de ingresos se ha asociado con disparidades en la esperanza de vida. En los Estados Unidos, en la década de 1970, la esperanza de vida de un hombre de 60 años de ingresos altos era 1.2 años más larga que la de un hombre en la mitad inferior de la distribución de ingresos. En 2001, la diferencia era de 5.8 años más entre un hombre de ingresos altos y uno de ingresos bajos. Entre 2001 y 2014, la esperanza de vida aumentó 2.34 años para los hombres y 2.91 años para las mujeres en el 5% superior de la distribución de ingresos. Pero aumentó solo 0.32 años, o sea, fíjense, 2.34 para hombres de ingresos altos y 0.32 para hombres y 0.04 años para las mujeres en el 5% inferior. En 2014, la brecha en la esperanza de vida entre el 1% más rico y el 1% más pobre de las personas era de 14 años para hombres y 10 años para las mujeres. O sea, los hombres más ricos viven 14.6 años más que los hombres más pobres. Es probable que esta brecha aumente como resultado de la pandemia. Al tratar de explicar por qué algunas regiones están perdiendo muchas más vidas que otras durante la pandemia, Martin Eichenbaum y sus colegas destacaron variables como la edad, la proporción de médicos por cada 1,000 personas, el tamaño del hogar promedio, la proporción de población urbana rural, áreas y temperatura promedio, y descubrieron que el nivel de desigualdad de ingresos de un país antes de la COVID-19 es el mejor predictor de la tasa de mortalidad por COVID. O sea, más que la edad, que las comorbilidades, que todo eso, no. El nivel de desigualdad previo a la pandemia es el mejor predictor de la tasa de mortalidad. Las variaciones en la tasa de mortalidad por COVID-19 tienden a ocurrir en lugares con mayor desigualdad de ingresos antes de la pandemia. En esos lugares, los pobres tienen una tasa de mortalidad desproporcionadamente más alta debido a la COVID-19, básicamente debido a las disparidades en el acceso a la atención médica de calidad y en las condiciones previas de salud anteriores a la pandemia. La pandemia ha acentuado las desigualdades en la vida y la muerte. De hecho, la pandemia
ha afectado a la población de bajos ingresos no solo por su falta de acceso a servicios de salud de calidad, sino también porque tienen niveles de salud más bajos en promedio, porque tienden a no tener cobertura de salud, trabajan en empleos de bajos salarios, muchos viven en áreas contaminadas y en este sentido pueden ser más susceptibles a ser afectados por enfermedades epidémicas. Seguramente muchos de ustedes escucharon que la gente decía al inicio de la pandemia, decía que la pandemia nos había igualado, ¿no? Y yo creo que no hay mentira más grande, ¿no? La gente que dice eso no tiene en cuenta estos datos y otros muchos. Muchas personas de bajos ingresos no tienen seguro médico. Según una investigación reciente sobre el impacto de la falta de cobertura de atención médica en los Estados Unidos, cada aumento del 10% en la proporción de residentes de un condado que no tenían seguro médico se asoció con un aumento del 70% en los casos de COVID-19 y un aumento de 48% en muertes por COVID. Sin cobertura de salud, las personas de bajos ingresos tienden a retrasar la búsqueda de atención médica, a renunciar a la atención o renunciar a la atención por razones económicas. Muchas personas viven al día, por lo que no pueden permitirse el lujo de no trabajar. Esto facilita que la enfermedad se propague sin ser detectada a miembros de la familia, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Por lo tanto, las desigualdades en los ingresos y en la cobertura de atención médica tienden a acelerar la propagación de la pandemia. Cuando hay enormes desigualdades en materia de ingresos y salud en una sociedad, no solo las personas de bajos ingresos están en riesgo, sino toda la sociedad. Hasta aquí he tratado de ilustrar el carácter global de algunos problemas generados por la pandemia, recurriendo a dos casos. Podría haber ejemplificado con más, pero estos dos, zoonosis y desigualdad de ingresos. Estos pueden parecer problemas no relacionados, pero no lo son. Las personas que viven en la pobreza en países de ingresos bajos y medios tienden a sufrir más enfermedades infecciosas, en su mayoría enfermedades zoonóticas, como algunas infecciones por malaria, dengue, chagas, chikungunya y diferentes tipos de influenza, entre otras. Estas personas tienden a ser marginadas del sector salud y las grandes empresas farmacéuticas suelen descuidar las enfermedades que afectan a los más pobres porque son menos atractivas comercialmente, condenándolos a un ciclo de pobreza. Además, la pobreza tiende a reproducir las condiciones en las que muchas de estas enfermedades pueden propagarse más fácilmente. La pobreza también es uno de los ingredientes más importantes que contribuyen a la caza y al comercio de vida silvestre. En un mundo globalizado podemos descubrir que muchos problemas que no parecen estar relacionados están de hecho conectados y forman parte de una red compleja. Una bioética global debería ayudarnos en la tarea de conectar estos puntos. Una bioética global también debería ayudarnos a comprender cómo los procesos globales afectan las acciones y políticas de las naciones individuales. No adoptar una perspectiva global solo nos daría una visión parcial de estos fenómenos. La bioética global debería estar más integrada en un creciente campo de estudios globales, el estudio interdisciplinario de los macroprocesos globales, centrándose más en cuestiones relacionadas con la globalización económica y cultural y sus efectos en el medio ambiente global, que en los estados nacionales como unidad de análisis. Como dice Ruth Macklin, esta nueva definición de bioética global también debería abarcar, cito a Macklin, el estudio de la cooperación y colaboración y la falta de ella entre naciones. Abarca preguntas sobre el papel de las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, y la influencia que puede ejercer sobre las acciones o políticas de las naciones individuales. Al adoptar este enfoque, la bioética estará en una posición mucho mejor para sugerir soluciones globales a nuestros problemas globales. Para empezar, debería ayudarnos a poner fin a la pandemia actual y a prevenir las futuras pandemias. Muchas gracias. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, toca mi turno. No sé si ya se ve mi pantalla. No, todavía no se ve. A ver, chicos, si me ayudan. No sé si soy yo o es el Zoom. ¿Me pueden ayudar? Sí, creo que nos quitaron nos deshabilitaron el video.
Sí. A ver si el equipo de la asociación está por aquí. ¿Nos pueden habilitar el video? Hola. Porque si no, bueno, a lo mejor podría a lo mejor presentar mi pantalla virtual. Ya se ve. Ya, ok. Pues voy a presentar esta. Bueno, no me ven, pero sí ven mi presentación muy bonita, pero que está un poco desarreglada. Bueno, yo soy Jorge Linares de la Facultad de Filosofía y Letras, Creo coordinador. que tendrías, perdón, que compartir la Ah, pantalla también. ok. Gracias, Gustavo. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahí ya se ve. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces yo voy a hablar un poco sobre la pandemia y el fracaso de la bioética. Soy el doctor Jorge Linares Salgado de la Facultad de Filosofía y Letras, que también coordiné el simposio con la ayuda de Miguel Zapata, y agradezco mucho a todos los compañeros y compañeras que estuvieron ayudándonos y que están presentes en el simposio. Bueno, ya Gustavo nos ha planteado un panorama con muchos datos muy precisos, el panorama terrorífico del aumento de la desigualdad en este contexto mundial. La pandemia como que pues desnudó, digamos, reveló las situaciones de extrema desigualdad, de injusticia global y de falta de cooperación debido a una ausencia de instituciones internacionales pues se han planteado desde hace mucho tiempo, por lo menos desde la perspectiva kantiana del cosmopolitismo. Ya se pensaba en una idea de una confederación de naciones que crearan instituciones que permitieran el desarrollo conjunto y un sistema de cooperación mundial, ¿no? Este multilateralismo, como se ha solido llamar, pues se ha ido construyendo poco a poco, y las instituciones que surgen de la ONU y la propia ONU desde 1945, pues es el único referente que tenemos, y una de ellas es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha tenido un trabajo muy importante, pero por otro lado seguramente muy frustrante para sus integrantes, porque los gobiernos y pues las élites políticas y económicas en muchas partes del mundo no han hecho caso a las recomendaciones, pues siempre prudentes, obvias, y a veces de una obvia racionalidad que la OMS ha emitido desde hace mucho tiempo con el caso de las enfermedades que afectan a la población mundial y las pandemias, esta que será pues la primera pandemia del siglo XXI, que ya llenará muchos libros de historia, y pues las que vendrán, porque evidentemente tenemos que prepararnos para las siguientes pandemias que pueden ser todavía más terribles. La pandemia generó entonces una situación de crisis mundial, de crisis ecosocial, surge de ahí y está provocando además unos efectos tremendos, obviamente económicos, políticos y por supuesto éticos y bioéticos. Como les decía, como bien nos mostró Gustavo, la pandemia reveló la situación de extrema desigualdad y falta de estructura política global para enfrentar los desafíos planetarios, que son fundamentalmente dos: el cambio climático y todos sus efectos, y pues el problema de salud mundial, que no puede entenderse separando la salud humana de la salud de los demás seres vivos y de los ecosistemas. La mesa primera de ayer fue muy buena, en que los ponentes plantearon esta idea de una visión ecológica totalizadora, en que tenemos que comprender cómo la salud humana está imbricada obviamente con la salud de los ecosistemas. Porque para mí uno de las tesis principales de una bioética para el siglo XXI, que tiene un potencial enorme y que debe reconducir muchas de nuestras investigaciones y concepciones teóricas en la filosofía occidental, por lo menos, es reconocer y entender a cabalidad que los seres humanos somos animales, que somos una especie animal más. Si no entendemos eso, vamos a seguir sufriendo las consecuencias terribles. Sin duda, tenemos la consecuencia de ese antropocentrismo pues idealizado, um, que construyó fundamentalmente la modernidad filosófica y la modernidad colonial. A ver, ¿sí se está viendo la pantalla? No, díganme. Sí, la pantalla sí se ve. Sí se ve, ok, perfecto. Bueno, entonces sigo. Y bueno, tenemos una situación verdaderamente cada vez más aguda, y lamentablemente pues no tenemos los instrumentos
sociales, internacionales y tampoco nacionales, como para enfrentar adecuadamente los problemas que se vienen. Esto es lo preocupante y de veras sí tenemos que preocuparnos seriamente porque el mundo se ha globalizado. O sea, no es que, por supuesto, sea la única globalización en la historia de la humanidad, pero sí es la más completa. Este modelo civilizatorio ha llegado a su límite y nos ha ubicado peligrosamente en una situación cercana al colapso ecológico y social. Esto ya cada vez más es un hecho. Muchos lo venimos diciendo hace tiempo y siempre pues, se nos ha acusado de catastrofistas, de pesimistas, de tal y cual, pero pues alguien tiene que señalarlo. Sin embargo, algo positivo de la globalización es parte de las contradicciones tremendas que tiene este proceso de integración fundamentalmente económica, material, ecosistémica, es que ha creado por primera vez una sola comunidad mundial, porque el problema de la pandemia se volvió mundial, ha afectado de manera muy diversa y la gente que tiene más poder económico y político cree que puede salvarse, pero todo el mundo lo ha afectado, pero ha mostrado en efecto las desigualdades, pero se ha vuelto un fenómeno que ha unido sincrónicamente a todos los sitios del planeta, ¿no? Con resultados muy diversos y generando confusiones por todos lados y desinformaciones y problemas de la comunicación, del entendimiento, pero que es innegable que nos enfrentamos a una realidad común, ¿no? Estamos unidos por los mismos problemas ecológicos y políticos. El mundo se nos volvió geográficamente unitario, de hecho mucho más pequeño y culturalmente muy diverso, que eso es parte de la problemática de cómo solucionar muchos de los problemas. Ahora enfrentamos una pandemia global y sus catastróficos efectos sociales en muchos lados, y que sin embargo, por supuesto, están muy bien diferenciados y las personas que tienen el poder económico creen que estarán a salvo, accediendo primero a las vacunas, a las tecnologías médicas de avanzada, con las que trataron a algunos presidentes, ¿no? Ustedes supieron, y pensando que van a tener la posibilidad en algunos años, con tecnologías transhumanistas, de lograr inmunidad o lograr la desaparición del envejecimiento y la cura de todas las enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer. ¿Quiénes van a poder acceder a esas tecnologías médicas? Pues solamente las personas más ricas, porque esto está en manos de una industria farmacéutica global que es absolutamente voraz, descontrolada y que no, actualmente no obedece a ninguna regulación, ni estatal ni internacional. Entonces, la crisis a la que nos enfrentamos es una crisis social global y tiene fundamento en el agotamiento de este modelo de civilización tecnológica ligada a la acumulación del capital, más que al desarrollo equilibrado y equitativo pues, de todos los seres humanos, ¿no? Este es un viejo problema que ya se había detectado desde hace por lo menos un siglo. Pero también es un hecho que la globalización ha estado regida por un ilimitado afán del poder tecnológico y de la voracidad económica. Hoy lo vemos en el terrible caso de las vacunas. Por un lado, es la única tecnología con la que podemos enfrentar la pandemia y tenían que desarrollarse rápidamente. Se pudo gracias a la cooperación internacional, pero sobre todo impulsada por el interés económico de las compañías, de grandes compañías farmacéuticas que están en una competencia feroz por obtener los mercados y vender las vacunas a precios que son exorbitantes. Para los ciudadanos son gratuitas, pero no para los gobiernos ni para los estados, y por eso la gran mayoría de los países africanos simplemente no ha recibido vacunas, no las puede comprar. El mecanismo de COVAX, que ideó la OMS para tratar de redistribuir a los países más pobres, pues simplemente no ha funcionado porque depende de donativos y de los países más poderosos, en donde están las industrias farmacéuticas asentadas, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Suiza, etcétera, no han querido donarlas, simple y sencillamente. Esto es un asunto de mercado mundial y vean entonces la situación terrible a la que nos expone de una desigualdad todavía más pues acrecentada y agravada. La globalización como proceso de integración de todas las naciones en un solo mundo es un hecho innegable y parece irreversible a menos que se cayera toda la red informática, eso también es posible, y que hubiera una especie de desarticulación de todo este sistema, desentramado material de la producción, el consumo y los flujos de los capitales y también de las personas por necesidad de inmigración para poder sobrevivir. Pero el problema consiste en encontrar, a ver, ahora sí, se me inicia mi video, pero bueno, ahí me están viendo, ¿no? Ok, bueno, están viendo la pantalla. Si me vieran a mí, sería así, pero no. Ok. Bueno, el problema consiste en encontrar o en diseñar un modelo de globalización más deseable, ¿no?
de cooperación internacional, de utilizar los recursos que sí tenemos, que son muchos, recursos materiales, económicos, recursos humanos, de inteligencia, de gente preparada, de capacidad de desarrollo científico, tecnológico, que se demostraron con las vacunas. Es una parte sin duda positiva, y el asunto es cómo volver a pensar cómo sería ese diseño de una comunidad internacional que supere las limitaciones pues ya muy claras y obsolescencias de la Organización de Naciones Unidas y de sus pocas capacidades políticas y de gestión que tiene, ¿no? Hoy en día, pues los llamados, lamentablemente, el secretario general de las Naciones Unidas y aún del director de la OMS, pues parecen llamados en el desierto porque los líderes mundiales y sobre todo las élites económicas, pues no están dispuestos a tener una acción conducente en ella. A ver, nada más digan, ¿sí se ve bien la presentación? ¿Se ve completa? Como yo estoy como a ciegas, para no moverme ahorita y no alterar. La presentación sí se ve. No se ve como en pantalla completa, Ok. pero sí, sí, lo vemos. A ver, entonces, Tú no te ves, por cierto. sí, yo no, yo desaparecí, pero no importa. Perdonen, voy a hacer, a ver, ya que está activada la cámara, déjenme ver, ahí me ven a mí, Sí, ya te vemos. completo. Es que ahora no puedo regresar al Zoom. Espérenme. A ver, ya veo. Ahí me ven completo. Bueno, ahora espérense. Aquí la cosa es que tendría que... sí. Ok. Aquí ven la presentación. Y ahora comparte tu pantalla. No ven la presentación. Sí, sí, sí la vemos, pero no se ve completa. O No sea, se ve completa. Caramba. ¿Y eso por qué será? Bueno, déjenme ver. en el Zoom comparte la pantalla. Ok. Cómo estaba antes, ¿no? Sí, Pues sí, a ver. Ok. Ahí se ve. sí, así estaba antes. Está bien. O se alcanza a ver, digamos. Sí. Bueno, voy a seguir para no entreteneros con estas cuestiones de... Finalmente, pues eso simplemente es una ayuda a tener una presentación con un texto que voy leyendo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que partir de la base de que es irreversible este proceso de integración global y que tenemos que pensar desde el punto de vista filosófico, pues en nuestra tarea, cómo construir una comunidad humana planetaria con una estructura social y política que fuera eficiente. Eso es un gran problema que tendría que tener ocupadas a las mentes más claras de la actualidad, cómo idear un sistema que no esté regido por ese mercado global del capitalismo totalmente desregulado y despiadado, que lo único que ha generado pues es una extrema desigualdad y cada vez más en aumento, como bien se ha mostrado, están todos los textos de Thomas Piketty, que ha ido revelando esto, y de muchos estudios, tanto de las instituciones financieras mundiales como de los gobiernos y de los académicos. Entonces, la base material de esta comunidad es un entramado tecnológico de redes de comunicación, de transportes, de intercambios de mercancías, de transferencia de capitales, de flujos migratorios, pero también intercambio de ideas, de conocimientos, de información, de noticias, valores, culturas, ideales. Tenemos que conformar esa comunidad global porque creo que esa sería la base como para poder reorganizar las capacidades humanas para enfrentar conjuntamente de una manera más coordinada, más organizada por lo menos, los problemas globales que son graves, que son, por ejemplo, las pandemias. El problema es que la estrategia predominante para hacer frente a los problemas de orden global sigue siendo localista. ¿Sí? Vean cómo reaccionaron casi todos los gobiernos del mundo, desatendiendo las indicaciones de la OMS, creyendo que podían controlar en sus territorios. Algunos se esforzaron en controlar las fronteras y los aeropuertos, otros no hicieron nada, como en México, y creyendo que la pandemia iba a ceder sola, ¿no? Y que de repente, por arte de magia, iba a desaparecer el virus, como sucede en la novela de La peste de Camus, ¿no? No va a suceder eso, ¿no? Que un buen día despertemos y entonces ya no existe el virus. Eso solamente pasa en las novelas de ficción. Y vamos a ver cómo los estados-nación reaccionaron con sus limitaciones, sus intereses tan de corta vista,
presionados por las élites económicas, por supuesto, porque ganó siempre la presión de la economía. Primero se cierra la actividad económica por el confinamiento que se volvió necesario como una política, digamos, de emergencia, de choque de inmediato, pero que si no se hacía bien, como no se hizo bien en México y en muchos países, pues no era efectiva, pero sí causó un daño económico tremendo que después se hizo imposible que esos confinamientos se volvieran a poner en práctica, ¿no? O sea, ya el daño económico ha sido terrible. En México, pues, los datos apenas están saliendo, pero sí es una destrucción económica bastante severa, que se ocasionó por un cierre simplemente de unos 2 meses de la actividad económica hecha, en mi opinión, de una manera no muy bien pensada, no bien regulada. O sea, finalmente fue más o menos efectiva, pero no lo que hubiera sido para contener sobre todo la primera oleada. Entonces, no existen instituciones cosmopolitas desde el punto de vista ético y político hoy en día capaces de coordinar y de organizar los esfuerzos para contender con las crisis globales. En el ámbito internacional, seguimos en un estado de naturaleza hobbesiano, en que gana el poder económico, que gana el más fuerte, el que se impone, el que tiene los recursos, el que acapara las vacunas, el que tiene las industrias, el que tiene los conocimientos privatizados de la tecnociencia para desarrollar esas tecnologías, porque la sencilla razón de por qué no se pueden hacer vacunas en todos lados es por las patentes y porque está privatizado todo ese conocimiento en manos de las principales compañías farmacéuticas del mundo, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Estábamos bien preparados? Pues la respuesta es no, nadie. Y eso se debe a que nuestros principios bioéticos generales no han sido atendidos, no han sido todavía, no han bajado, vamos a decirlo así, al nivel del sentido común. Por eso digo que la bioética ha fracasado. Tenemos que reconocer con una especie de autocrítica quienes tratamos de hacer bioética, pues al menos desde el punto de vista teórico, que este discurso no ha logrado llegar a la conciencia de mucha gente. Otros simplemente lo desconocen, ignoran completamente que existe todo un trabajo de la bioética general y también, como decía Gustavo, de una concepción de la bioética global, basado en principios básicos que han sido discutidos durante mucho tiempo. Yo siempre he planteado esta batería de principios entrecruzados que tienen que coordinarse. Entonces, en cuanto al principio de responsabilidad, que proviene por lo menos de la elaboración de Hans Jonas, ese libro famoso de 1979, El principio de responsabilidad, pues propiamente pues no ha sido algo que ha, digamos, todavía logrado concretarse en las políticas públicas, pero también en la acción de los ciudadanos, de las instituciones y de los gobiernos, ¿no? Hay responsabilidades compartidas, sin duda hay gente que tiene más cargas de responsabilidad, pero también es profundamente injusto e ineficiente que haya pocas personas que tengan que decidir todo. Esto es un problema de la organización social, que unos cuantos personas en los gobiernos tengan que tomar las decisiones sobre una pandemia. A mí se me hace realmente delirante y causa unos problemas porque se pueden equivocar y se ciegan también y tienen sesgos y tienen intereses, y entonces no ha sido eficiente la forma en que se ha tomado las decisiones de responsabilidad, incluso gubernamental. De ahí que haya tantas diferencias en los países de cómo se desarrolló la pandemia. Principio de precaución, pues hemos fallado gravemente, seguimos sin atender a esos riesgos. El sistema en el que vivimos también nos lleva a una situación de descreer de muchos de los riesgos mayores y de pensar que siempre tendremos una solución tecnológica a la mano. Hoy en día, la salida, por ejemplo, de las vacunas es la única que tenemos eficiente y hay que usarla, pero mucha gente está pensando que es la única vía y que no hay nada más que hacer. Hay muchas cosas que hacer en cuanto a la salud pública, en cuanto a la remediación de los ecosistemas, en cuanto a evitar, por ejemplo, los riesgos de zoonosis, muchas cosas que hacer como para mejorar la situación de la salud mundial. Y no se están haciendo, y creo que lamentablemente no se va a hacer porque no son prioridades económicas y no generarán ganancias para nadie. Principio de justicia distributiva, pues este es el donde salimos totalmente reprobados. Es realmente vergonzosa la manera en que se han distribuido las vacunas, de una manera tan irracional, desoyendo todos los protocolos que existían también para vacunas. Son protocolos que son también de bioética elemental. O sea, a ver, si tú tienes un número determinado de bienes, siempre limitado, tienes que establecer una prioridad, un orden de prioridad,
y racionalmente empezar a atender a las personas que más lo necesitan, ¿no? El principio de autonomía se ha impuesto un poco sobre todo en los países occidentales, no así en China, por pues la imposibilidad ya de los estados en realidad de controlar los actos de los ciudadanos, ¿no? Ha habido una tensión muy fuerte, esto pasó sobre todo en Europa, entre las directrices de los confinamientos que fueron muy severos pues las personas que apelaban a su libertad individual de salir a la calle o a tomar aire. Y ahora pues hay movimientos incluso en Francia, ¿no? De los antivacunas y de gente que no quiere que se regule la entrada de personas a lugares públicos, que no se pidan comprobantes de vacunas, etcétera. Se sigue habiendo un choque muy fuerte porque en el mundo occidental pues sí hay esta idea impulsada también por pues el sistema económico de que la libertad individual es absoluta y es sagrada y no la responsabilidad individual del cuidado colectivo o de asumir las tareas y a veces los sacrificios que se necesitan en una situación como estas, ¿no? Otras personas sí lo entendieron y es cierto que en los países asiáticos tienen una tradición, digamos, colectivista y probablemente en otros más autoritaria, en que las personas obedecieron, digamos, de buena voluntad, sin que tuvieron que ser coaccionadas todo el tiempo como en Europa, obedecieron los confinamientos y las restricciones severísimas que se impusieron. Ustedes saben cómo Wuhan fue cerrada literalmente, eso es increíble, pero se pudo lograr. Eso también aterroriza desde el mundo, desde la visión occidental, que un Estado pueda cerrar, literalmente cerrar una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Y no dejar entrar ni salir a nadie. En cuanto al principio de beneficencia y no maleficencia, pues parcialmente, porque podemos decir, bueno, una vez que se tuvieron las vacunas, se empezaron a distribuir, ellos ha ayudado a que ella vaya bajando, todavía hay confianza, esperanza de que se llegue a estabilizar el virus y no siga mutando si es que se aumenta el ritmo de vacunación. Pero también sabemos que ha habido efectos contraproducentes que no están bien estudiados, que el virus sí tiene consecuencias graves posteriores que se están ahora revelando y estudiando, y que ahí habría que desarrollar tratamientos, ¿no? Aparte también de la operancia de bioética en los sistemas de salud, pasó en muchas partes del mundo, lamentablemente en México, es que la necesidad de tener muchas unidades de cuidados intensivos y hospitales especializados para atender a los enfermos de COVID implicó el abandono total de muchas personas que estaban en tratamientos, que necesitaban operaciones, que necesitaban medicamentos, por ejemplo, controles rigurosos o diálisis o tratamientos para cáncer, etcétera. Y hay una mortalidad extendida, digamos, de muchas personas que no fueron atendidas porque simplemente el sistema las relegó. Y esa es una afectación directa a muchas personas derivada de la pandemia, ¿no? Por una mala planeación de los sistemas de salud. ¿Qué se hizo durante la crisis? Bueno, las directivas de la OMS han sido insuficientes y no tiene el poder de obligar a ningún Estado. El sistema mundial de salud ha sido inoperante, es muy desigual, no hay cooperación, no existe algo así como un sistema de salud universal, que podría existir, tenemos los recursos para ello, sí existe la posibilidad material, no la posibilidad política y social todavía. La solidaridad se ha distorsionado mucho y ha preponderado los nacionalismos, los intereses locales, los regionalismos, las disputas geopolíticas entre las potencias actuales, ¿no? Entre Estados Unidos, China, Europa, Rusia, quienes han entrado, por ejemplo, en la competencia con las vacunas, pues solamente estas naciones que podrían tener la capacidad productiva y muchas otras que de desarrollo medio que podrían haber tenido en el pasado capacidad de hacer vacunas como México, pues simplemente no lo pueden hacer. La ciencia globalizada ha sido eficiente por la cooperación que existe entre muchos grupos, pero está lamentablemente cada vez más dirigida y, digamos, determinada por el interés económico de las empresas que han ido privatizando el conocimiento. No se pudo lograr un consorcio internacional público para desarrollar vacunas. Esto me parece increíble que ni siquiera se haya planteado, ¿no? Que se entregó todo a las farmacéuticas, un negocio privado, es como también haber entregado toda la estructura del sistema de las redes y del sistema informático mundial a las empresas privadas transnacionales y vean lo que puede pasar. Tienen un enorme poder y cuando fallan, pues fallan desastrosamente. Esto también, además, la ciencia globalizada no ha podido comunicar
eficientemente, ayer también hablábamos de eso, los mensajes más importantes para la población, para el cuidado, para que entendieran muchas veces cómo funcionaba la pandemia y por qué había que tener precauciones. Ha habido muchas reacciones de negacionismo, de incredulidad, pues muy irracional en muchos casos. Y bueno, y por ejemplo, muchas personas en Estados Unidos y en muchas partes del mundo se han negado a vacunarse por miles de razones que no tienen un sustento suficiente, digamos, ¿no? O puede ser por incredulidad, a veces por un miedo esencial a desconfiar de los productos de la ciencia, ¿no? Y en otros casos por razones incluso de orden religioso. Lo más terrible es que el monopolio privado de la tecnología global, que se expresa en la industria farmacéutica, es el que ha dominado y el que ha obtenido ganancias multimillonarias como nunca en su historia, ¿no? ¿Qué ha fallado la bioética global? O sea, decimos, no que exista ya una bioética global como tal, sino pues, más bien en el contexto global de que la bioética tiene que haber entrado. Primero, los protocolos de triaje, pues que en muchos países no se aplicaron o no se aplicaron adecuadamente. Y eso explicaría, es algo que alguien tendría que estudiar, yo no lo puedo hacer, no lo sé hacer. Tenemos que estudiar con datos precisos cómo la mortalidad aumentó en algunos países porque no se aplicaron los protocolos de triaje. Y sé que es algo muy difícil, que nadie quisiera estar en esa situación de decidir a quién atender y a quién no, pero eso es lo que los médicos están obligados a hacer en una situación de emergencia como esta. No dudo que muchas personas, mucha gente del personal médico haya actuado bien y haya actuado con prudencia y sentido común, pero en general los protocolos que se discutieron, que se establecieron, que existían desde antes, no se aplicaron. Y eso explicaría para mí, esa es mi hipótesis, una elevada tasa de mortalidad en muchos países, ¿no? Porque se desperdiciaron los recursos. Lo terrible de esto es que se desperdiciaron recursos en unidades de cuidados intensivos, ventiladores, recursos además humanos de personal médico que estuvo muy presionado y que llegaron a unos niveles de agotamiento y de estrés terrible, y que muchas veces la frustración era porque pues no podían salvar a nadie, ¿no? Y quizá me atrevo a pensar la hipótesis de que el triaje no bien aplicado determinó que mucha gente se muriera pues de una manera, digamos, ni siquiera bien acompañada y bien cuidada, por no distinguir bien qué personas tenían más posibilidades y empezar a hacer estas distinciones que son difíciles. Bioéticamente es de las decisiones más difíciles que se pueden tomar. A quién das tratamiento para tratar de salvar y a quién ya no, porque no tendrá las condiciones para poder salvarse, y entonces los recursos no se pueden desperdiciar en una situación de emergencia. Esto para mí es una de las claves fuertes y tenemos que repensar entonces el tema del triaje y replantearnos la necesidad de hacerlo, porque muchas veces, no solamente en una situación tan grave como una emergencia de una epidemia, sino en otros casos también lo hay. En cambio, si hubo un triaje pues mal empleado, digamos, oculto en este sentido, no explícito, de no haber atendido a muchísimas personas que lo necesitaban y que no estaban enfermas de COVID, y que los hospitales públicos de muchos países del mundo, como en México, dejaron de atender a muchísimas personas que necesitaban pues, hospitalización, cirugías, atención a sus problemas de salud crónicos, y fueron abandonadas literalmente. Eso también tiene que estudiarse y hay responsabilidades políticas y sociales al respecto. Me refiero entonces a los protocolos de atención sanitaria y los derechos de los pacientes, que fueron violentados en muchos casos, fueron desatendidos en muchos casos en los sistemas públicos de salud porque colapsaron, evidentemente. En muchos casos, en México, claro que colapsó el sistema de salud. Supuestamente nunca hubo falta de camas en terapia intensiva, pero sí hubo una desatención de muchísimos pacientes que no pudieron ser atendidos porque los hospitales estaban dedicados solamente al COVID. Los protocolos de distribución de vacunas. Esto también existió desde hace mucho tiempo, hay discusiones al respecto, no se aplicaron, se dejó en manos de la industria transnacional, del negocio, de lucro, y fueron los países ricos los que han acaparado las vacunas, que ni siquiera han podido vacunar a toda su gente, como en Estados Unidos, a pesar de que han logrado altas tasas de vacunación. Resultado es que es una acción otra vez irracional. Al no haber vacunado a la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo posible, el virus sigue mutando
y es probable que se siga entonces reproduciendo y que vuelva a otra oleada de otras variaciones, que incluso algunas que las vacunas actuales no pueden contenerlo, y esto generará un problema, pues, de nuevas oleadas de infección y de lamentables muertes. Y el caso de la cooperación tecnológica y de la declaración, por ejemplo, de bioética y derechos humanos que la UNESCO había promovido en 2005, hablaba de la cooperación internacional, de la solidaridad, de que la atención a la salud es un bien universal, un derecho humano básico que tendríamos que garantizar hoy por hoy a todas las personas. Les digo que esto es posible materialmente, no es un simple sueño guajiro, digamos, es una posibilidad real y que no ha habido voluntad para lograrlo. Esto implicaría una verdadera cooperación mundial. Bueno, voy avanzando, ya me estoy tardando un poco. Pero en el mundo actual, las potencias nacionales, los monopolios transnacionales como las farmacéuticas, los poderes hegemónicos, el famoso G8, la OMC, los organismos financieros, pero también el crimen organizado, gobiernan hasta cierto punto, se imponen por la fuerza, pero no tienen ni la legitimidad ni la fuerza suficiente para controlar la dinámica imparable de la globalización en todas sus manifestaciones, ni para coordinar los esfuerzos de la humanidad para enfrentar los nuevos retos como las pandemias mundiales. Esta es pues, la situación crítica que tenemos. Ya no veo tanto los problemas de comunicación, que ayer se habló mucho de esto en la mesa 2 del simposio. Esto sería una metáfora del principio de precaución. Es un cuadro de Magritte que tenemos que insistir en ello, y es simplemente aplicar una razón prudencial, la frónesis, como ya también plantearon nuestros colegas, la frónesis aristotélica, entender la posibilidad y la necesidad de que deliberemos e investiguemos colectivamente para tratar de prevenir los efectos negativos futuros y detectar los riesgos y actuar a tiempo, actuar en consecuencia. Todo lo que sabemos sobre el cambio climático desde hace mucho tiempo, pues, y el panel internacional de cambio climático, este grupo de científicos, que es pues, un modelo de cooperación internacional, ha dado la información suficiente y tenía todos los elementos como para establecer las recomendaciones básicas a todos los gobiernos del mundo para lo que se tenía que hacer desde hace por lo menos 30 años, que no se ha hecho y no ha habido voluntad política ni acuerdos para lograrlo, ¿no? En algunos momentos, países como Estados Unidos pues se han negado a establecer esos acuerdos fundamentales de la cooperación. Eh, Habría, además de los principios típicos de la bioética, los clásicos, estos 4 principios éticos, digamos, de ética ambiental, que tenemos que tomar en cuenta pensando en las pandemias como un asunto de salud global, ecosistémica, y que son el principio de sustentabilidad, el de precaución aparece otra vez, el de conservación y protección ambiental, que hay muchas tareas que hacer ahora para, no solo para dejar de destruir ecosistemas o de invadir hábitats de animales y plantas, sino de reparación y de preservación de esos ecosistemas que han sido alterados y dañados. Y el principio de justicia ecológica, este es un principio que plantea Jorge Rickman en sus textos, que no solamente tiene que ver con un principio intergeneracional entre seres humanos de evitar los daños futuros para heredar, digamos, unas condiciones de vida pues, adecuadas, ¿no? Hasta donde se pueda, así como nosotros pues, hemos heredado condiciones de ecosistemas que eran todavía vivibles, digamos, ¿no? Hasta cierto punto. Pero el otro es el principio de justicia ecológica implica reconocer la necesidad de que los seres humanos limiten sus acciones y las consecuencias de sus actos y no solamente no destruyen ecosistemas, sino no invadan los territorios de otras especies y que empecemos a dejar de gastar tantos recursos naturales, que es una extracción tremenda de minerales, de agua, de hidrocarburos y luego de desechos que se vierten a los mares, a la tierra y al aire, que dañan los territorios y las zonas silvestres de muchas otras especies. Entonces, estamos usando y ocupando, digamos, mucho más territorio y biomasa de la que nos correspondería, muchísimo más. Hay datos, no recuerdo las proporciones, pero son realmente descomunales, ¿no? La humanidad no representa ni el 1% de la biomasa del planeta y gasta muchísimos, muchísimos recursos. Eso tiene que ser una política de autocontención, lo que señala Jorge Rickman,
en varios de sus textos, ¿no? Y para el cambio climático, pues no queda de otra, tendrá que reducirse el uso intensivo de energía y el consumo tendrá que cambiar. No hay otra posibilidad de que podamos sobrevivir en las siguientes décadas. Si regresamos al cuadro básico de los principios de la bioética, yo creo que para mí, sobre todo en esta situación de crisis mundial, la justicia, sobre todo en el sentido de justicia distributiva, debe estar en el centro, como el principio que rija muchas de las decisiones sin desatender los demás principios y esto coordinando los esfuerzos internacionales para crear un sistema de salud global. Bueno, por último, lo que yo quería plantear, digamos, a modo de una propuesta muy simple, si quiere, muy general, es que la necesidad cada vez se hace más urgente de lograr un sistema mundial de atención a la salud con una base básica, pues una base primaria de servicios que tendrían que organizarse mundialmente y que se lograra este acceso universal y equitativo, independientemente de la capacidad de pago individual, de la situación socioeconómica de las personas en distintos países. Esto, como ven, implica la necesidad de una verdadera cooperación, de ayudar a los países que no pudieran sostener estos sistemas de atención de salud y de transferir recursos materiales e incluso humanos para otros países. Hay un dato que siempre es escandaloso y revelador. Se suele decir que hay más médicos y médicas nigerianos trabajando en Estados Unidos que en Nigeria. Y en algún momento dado, eso pasa en México con algunas especialidades, que la gente que está mejor formada y que tiene más capacidades científicas y técnicas, migra a los países más desarrollados, en donde hay mejores salarios, equipos de investigación, etcétera, donde se pueden desarrollar y no se queda en los países en donde se necesita. Entonces tendría que haber verdaderas misiones internacionales. Las hay, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, pero esto es una ONG mundial que hace muchos esfuerzos heroicos, verdaderamente, pero que no tiene la responsabilidad ni podría hacerse cargo de las necesidades enormes que hay. Médicos Sin Fronteras a veces llegan a las zonas de guerra y ahí es donde están trabajando, arriesgando la vida todo el tiempo. Tiene que haber un sistema de transferencia, de cooperación internacional, verdaderamente de llevar personal, recursos médicos a donde se necesitan de manera permanente para crear un sistema de atención mundial que fuera mejorando la salud de todos los países. El financiamiento de esto se puede lograr, esto ya lo planteaba Peter Singer en alguno de sus textos, mediante un impuesto internacional a todas las personas que tuvieran un ingreso medio alto, que sí son muchas en el mundo y que podrían contribuir en lugar de seguir gastándolo en otras cosas o de irse de vacaciones para contaminar. Es otra forma, algunos dicen, bueno, de reactivar la economía, pero podrían transferirse recursos a generar una mayor eficiencia de un sistema mundial de atención que protegiera la autonomía de las personas, que atendiera las necesidades específicas, que atendiera las enfermedades de mayor incidencia, morbilidad, mortalidad. Ahora, por ejemplo, por fin salió la vacuna contra la malaria. Están aprovechando que la industria farmacéutica se ve que tiene ya nuevos planes y que redujera los riesgos y los daños a la salud de acuerdo con los estudios que ya se tienen. Ya hay mucha información, hay ahora información recabada por Big Data que podría ser utilizada para esto, un buen fin para el que podría servir, ¿no? Bueno, ya no voy a dar más datos de lo que dice la OMC, de lo que cuesta a las personas las enfermedades, sobre todo las enfermedades catastróficas, y la pandemia es una enfermedad catastrófica. Mucha gente que enfermó en la pandemia y que incluso quienes tuvieron síntomas leves, es más, hasta gente asintomática va a tener consecuencias graves porque ahora sabemos muy bien que el virus lo que crea son distintos tipos de trombosis y de afectaciones vasculares. No es una enfermedad pulmonar, no es simplemente un virus que se aloje en una zona del cuerpo, sino que causa estas afectaciones vasculares en distintas partes del cuerpo y puede provocar muchos efectos muy contraproducentes, crónicos, lamentablemente, y muchas personas van a padecer. Así es que ya se podría considerar una enfermedad catastrófica que tendría que ser cubierta por una especie de seguro sanitario universal, que no actuara como simplemente un seguro privado, sino como una cobertura
fundamental para todas las personas, para proporcionar primero información, educación, prevención, después atención primaria, medicamentos y idear un sistema de reacción rápida para contender pandemias en donde sucedan y sobre todo una pandemia de tipo mundial. Bueno, hasta ahí, sí, ya me pasé del tiempo evidentemente y hasta iba a dejar la presentación para que entonces demos paso para las preguntas. Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces me toca ver si hay preguntas en el chat y si alguno de los otros dos ponentes tuvieran una pregunta para otro de los ponentes. Sí, Ok, yo tengo una pregunta, vas. si se puede. Órale. A ver, muy interesante tu plática, muchos datos y creo que tienes razón en muchas cosas de cómo hemos fallado. Como la pandemia muestra que hemos fallado en muchos sentidos, los sistemas de salud, eh, los, en fin, creo que se puede ver que se ha fallado en muchos sentidos, pero algo que tú dices es que la bioética ha fallado porque no ha logrado hacer que estos principios de la ética principialista permeen y que lleguen a moldear políticas públicas. Pero, pero yo me pregunto si no es como pedirle mucho a la bioética, que finalmente es una disciplina como cualquier otra, pedirle mucho que haga ese trabajo de no solamente de formular estos principios y de ver cómo se aplican en la situación concreta de la pandemia, sino también de hacer que estos principios permeen y que influyan directamente sobre tomadores de decisiones públicas. ¿Sí? En ese caso, podrías decir más o menos lo mismo acerca de tal vez otras disciplinas, ¿no? Eh, pienso eh, en, ha fallado los estudios de salud pública porque no han logrado que se tomen en cuenta muchos factores que ellos estudian. Ha fallado, no sé, ha fallado la historia por no habernos mostrado cómo estamos repitiendo muchos errores de pandemias pasadas. Ha fallado, no sé, el derecho ha fallado y podría seguir así con la lista de cómo las disciplinas han fallado, pero es un problema de las disciplinas, ¿sí? O tal vez es un problema de los tomadores de decisión que no han recurrido a estas disciplinas y que toman las decisiones, pues a partir de, por ejemplo, en el caso de México se dice mucho ocurrencias. Entonces, ¿de quién es la culpa? Yo me resisto a atribuir esta culpa a las disciplinas y a la bioética en particular. Sí, no, tienes razón. Me refiero más bien a la capacidad práctica de la bioética, porque la bioética tiene una finalidad práctica, ¿no? O sea, no es, hace muchos hacemos una bioética teórica, pero a diferencia de las disciplinas como la historia, como incluso la teoría económica o macroeconómica, la bioética tendría que tener incidencia en la práctica y ser reconocida como un saber. Lo que yo veo es que no hemos logrado, y eso es parte, una responsabilidad de toda esa comunidad que hacemos estudios en bioética también, no hemos logrado que la gente que toma decisiones tenga esos conocimientos o entienda esos principios, así como si sigue principios, por ejemplo, de economía. Ahí sí, ¿no? De por qué todo el mundo entiende por qué la inflación es negativa, ¿no? Y por qué hay que controlarla. Y eso se aprendió también a Te congelaste. neoliberales,
siguen estrictamente, ¿no? Porque reconocen ese saber práctico, por lo menos de esa parte de la economía, ¿no? Entonces, el fracaso, por un lado, yo creo que tendríamos que revisar desde el punto de vista teórico, por ejemplo, por qué el triaje no fue aplicado, por qué hubo tanta resistencia. A más allá de la terrible responsabilidad de tomar esas decisiones, que estaba en manos de los médicos, a lo mejor no había que haberlas dejado en manos de los médicos, sino que era un sistema más institucional, más impersonal, si quieres, ¿no? A lo mejor por ahí, ¿no? Hay que estudiar un poco porque se cruzan emociones, porque se cruzan muchos problemas en la teoría de la decisión, que sabemos también, ¿no? Pero yo creo, no lo puedo afirmar, pero creo por lo que he empezado a leer por todos lados que no se aplicaron los protocolos del triaje. Y mi hipótesis es esa, que esto explica la alta mortalidad. Y a lo mejor llegamos a la conclusión de que no se podían aplicar y que el personal médico sí iba a resistir todo el tiempo a aplicar. Prefirieron, fíjense lo que sucedió, y sobre todo en México, prefirieron el peor de los métodos posibles, que el que iba llegando lo metían a la terapia intensiva y se aguantaba bien y si no, no. Utilizaron lo que siempre se dijo que era el peor de los métodos de triaje, el tiempo de llegada, ¿no? ¿Quién llegó primero? Y punto. Sin ninguna otra discriminación. Porque eso permite que la persona no se sienta responsable de quién se murió y quién no se murió, ¿no? Pues que llegó y lo atendimos y no, pues ya llegó y ya no había ventiladores porque teníamos a no sé cuántas personas que no se iban a salvar. En Europa hubo todo un movimiento para que no se discriminara a las personas muy ancianas, que había personas muy ancianas, sobre todo en España, en Italia, en Francia, pero pienso que hubo un error allí, en que se desperdiciaron recursos, hay que decirlo así terriblemente, para, en lugar de haber atendido a otras personas que tenían otras posibilidades o que tenían pues otra función social por su edad, por su actividad económica. Por ejemplo, un elemento de triaje que nunca se dijo en muchos protocolos, pues es si una persona tenía hijos pequeños que cuidar. ¿Saben el número de huérfanos que ha habido en México? Son más de 200,000. Es uno de los terribles efectos que hay en México. Hay muchísimos niños que quedaron sin padre o madre y unos cuantos sin padre ni madre, porque nadie pensó si esa persona podía haberse salvado. Yo no sé si podían haberse salvado, a lo mejor ninguno, pero a lo mejor sí. ¿Me explico? A eso me refiero, que pensar en cómo lograr que la bioética llegara más a ser un conocimiento útil, reconocible, y que las personas que toman decisiones, tanto personal médico como políticos o gente que está en los gobiernos, entendieran estos principios y los aplicaran. Yo difiero en ese punto, perdón. Uh-huh. No sé si haya otras preguntas, pero simplemente quiero decir, yo creo que la falta de aplicación de los criterios de triaje no explica la altísima mortalidad en México. En México, la tasa de letalidad por COVID es muchísimo más alta, está por el 8 o el 10%, que en otros países en la que está en un 1 o 2%. Y no se explica eso por la falta de aplicación de criterios de triaje, que sospecho que deben de haber sido más o menos, debe haber sido esto igual en todo el mundo, porque en ningún lugar estamos acostumbrados a la aplicación de criterios de triaje, ¿no? En algunos lugares donde ya se venían aplicando, pues bueno, se siguieron aplicando, pero incluso la reacción tan adversa que hubo en México cuando se presentó la guía bioética, ¿sí? Muestra que en este contexto la gente no está acostumbrada a este tipo de criterios. Creo que la respuesta a por qué en México tenemos la tasa de letalidad tan alta, una de las más altas del mundo, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con políticas públicas eh, que se, que se venían aplicando en la administración pasada y en esta también, de falta de financiamiento al sector salud, de falta de médicos, ¿no? México tiene uno de los tasas más bajas de médicos. Tenemos 2.4 por ahí, así, hasta antes de la pandemia, no sé ahora, Uh-huh. por cada 1,000 habitantes, ¿no? La falta de planeación, etcétera, un montón de otros factores.
Y creo que, insisto en este punto, que no es un fracaso de la bioética necesariamente, ¿no? Como podrías también decir, bueno, pues, ok, el que se hayan implementado, como tú decías, ciertos, ciertas políticas económicas, por ejemplo, en cuestiones de inflación, decías, bueno, pues ok, tal vez muestra el éxito de ciertas teorías neoliberales, pero también al mismo tiempo el fracaso de un montón de otras teorías, ¿sí? Eh, el fracaso para, para muchos tal vez sea la inversa. Este, eh, en la situación actual está mostrando el fracaso de las políticas neoliberales, eh, pero deberíamos de hablar del fracaso de las teorías económicas críticas al liberalismo simplemente porque no se han implementado. Sí, bueno, nada más te respondo. Sí, yo no digo que sea el único factor ni que sea el más importante que los protocolos de triaje, porque no tengo datos para afirmarlo, evidentemente, pero sí pienso que eso explicaría uno de los factores de la alta incidencia de mortalidad. Y dos, el fracaso, lo pongo en esos términos dramáticos si quieres, es como para llamar la atención de que necesitamos revisar teóricamente muchos de estos planteamientos y protocolos, que en eso sería concretar mucho de la bioética, en establecer recomendaciones, protocolos para guiar la acción, ¿no? Desde el punto de vista de ética normativa, que llegaran a formar a las personas que van a tomar las decisiones, o sea, que fuera parte de su cultura, ¿no? Deliberativa y de tomar decisiones. Todavía no. Entonces el fracaso para mí estaría en que la bioética todavía no ha llegado al nivel que tendría que llegar como un saber público, como un saber teórico, como parte de conocimientos fundamentales con los que tiene que contar a las personas que toman decisiones. Y en el caso del triaje, pues sí, nadie está acostumbrado, nadie quiso tomarlo en cuenta, hubo muchos problemas y quizá habrá que a lo mejor concluir que fue mejor no utilizar los protocolos de triaje que utilizarlos, pero eso explicaría en parte los problemas. Bueno, tenemos ya poco tiempo, perdonen. A ver, hay una película, una pregunta de Ángel. Considerando que habrá más pandemias en años próximos, ¿cuál sería el quehacer de la biótica para tratar con escenarios similares al actual? Sobre todo pensando en contextos de desigualdad como el que prevalece en el país. A ver si Gustavo puede decir algo y Ángel. Y Elena Pérez pregunta, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para promover un abordaje más bioético de los diversos aspectos de la pandemia? Sí, claramente estamos viendo una falta de interés por parte de grandes farmacéuticas y de muchos gobiernos por aplicar estos principios. Yo creo que le damos la palabra a Ángel. Perdón que ya la haya acaparado de más. Vas, Ángel. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que justo en esto que pregunta Elena, creo que a lo mejor este trabajo que debemos de tener ahora en biótica es generar y promover aún más esta cultura bioticista, esta cuestión de la ética biótica principialista y generar estos espacios para ir promoviendo esto y que no quede solamente en los comités hospitalarios de bioética o en los comités de ética de investigación o en el interior de instituciones sanitarias y educativas, sino tratar de llegar a esta población, ¿no? A esta población eh, que ya sea marginada o que a lo mejor desconoce esto, seguir promoviendo en la malla curricular estos contenidos de bioética para discutir estos y otros temas. Yo eso es lo que podría aportar. Muy bien. Gustavo, ¿quisieras agregar algo? Sí, yo creo que es mucho lo que tenemos que hacer, pero eh, para tratar de prevenir pandemias, uno, yo creo que tenemos que hacer más conciencia entre la población acerca de cuáles son los orígenes de la pandemia, ¿no? Y cómo tiene orígenes zoonóticos y cómo esto eh, se debe a nuestra mala relación, una relación enferma con el medio ambiente, ¿no? Y cómo más aumenta la deforestación y la invasión de hábitats, ¿sí? Y de nuevo no puedo dejar de recomendarles el libro de David Quammen, Contagio,
que te muestra un caso y otro y otro y otro de enfermedades zoonóticas que han surgido en los últimos años. Y han surgido, el ritmo en el que han surgido las enfermedades zoonóticas en los últimos 40 años es mucho más acelerado que, que nunca antes. O sea, siempre ha habido brotes zoonóticos emergentes a lo largo de la historia, sí, pero mucho más esporádicos. El ritmo al que se han dado en los últimos años es mucho más acelerado y entonces, pues preguntémonos por qué, ¿no? Y se debe a la invasión de hábitats, se debe a la explotación en sistemas de producción industrial de animales domésticos, ¿no? Por ejemplo, la epidemia de H1N1 en el 2009, ¿no? Pero también, ¿no?, otras epidemias que se han dado, sobre todo en el sureste asiático, ¿sí? Además, una cosa interesante de este libro de Quammen es que en algún momento dice, ¿dónde vas y esto lo dice en el 2014, algo así, dice, ¿dónde va a surgir la próxima epidemia? Pues va a surgir probablemente en un mercado en el sureste asiático o en China con una especie silvestre que se habrá contagiado de algún murciélago o algo así. O sea, él lo predijo y lo predijo cualquier cantidad de gente, ¿sí? Y va a seguir sucediendo. Entonces, bueno, crear conciencia de esto, ¿sí? Y de que tenemos que parar nuestra depredación eh, de los recursos naturales. Y si la bioética sirve para hacer esto, bueno, habrá hecho una gran labor eh, de contribución a la humanidad. Sí, muy bien. A ver si creo que nos podemos extender un poquito más. La siguiente mesa empezará a las 11 en esta misma dirección. Bueno, para ese tipo de políticas que tienen que ser de orden internacional, pues se requerirá una estructura institucional de algún modo, ¿no? Un rediseño de las instituciones que hoy existen o un desarrollo de instituciones internacionales que no existen. Y están teóricamente planteados los principios generales, precaución, responsabilidad, justicia ecológica, etcétera, ¿no? Que se traducen a políticas y acciones concretas, ¿no? El asunto es cómo, eh, cómo se lograría. Hay desde luego, una parte desde el trabajo teórico y tal, pero otro tiene que ver con la actividad sociopolítica. ¿Cómo se lograría que esas políticas realmente tomaran en cuenta estas necesidades, estos principios y cayeran en la conciencia de la necesidad de aplicar adecuadamente determinadas acciones, ¿no? Ángel nos presenta un caso muy concreto de lo que pasa terriblemente en las prisiones y cómo no se hace lo que se tiene que hacer. Yo, la verdad, nunca he sabido idear, digamos, acciones prácticas contundentes bueno, nuestro trabajo es seguir analizando los problemas y encontrar algunos de los elementos que siguen siendo problemáticos, ¿no? ¿Ustedes qué opinarían al respecto? ¿Qué nos dice Martín Frique? Cuando se calcula la mortalidad como porcentaje de muertes en relación con los casos de infecciones confirmadas por pruebas, hay que tomar en cuenta que México es uno de los países que menos pruebas ha hecho de COVID, según un informe mundial. Está en el lugar 165 de todos los países en pruebas por millón de habitantes, por debajo incluso de Guatemala, Zimbabue o Pakistán. Es probable entonces que la mortalidad solo es alta en México porque no se registraron oficialmente la mayoría de las infecciones. Sí, ahora, el número de muertos absolutamente sí es alto, sí es muy alto. Y eso, si nos quedamos nada más con los datos oficiales, porque ya los datos también medio oficiales que da el INEGI de la famosa mortalidad por exceso, ¿no? Sí es un dato que hay que atender.
porque indica claramente la afectación de la pandemia en la salud pública. Sí. A ver, ahora, esto que dice Martín es muy cierto, ¿sí? México está en los últimos niveles de pruebas realizadas, ¿no? Y esto fue fue una decisión explícita del gobierno, que dijeron que no se requería hacer pruebas, que bastaba con el modelo Centinela y Sí. que los modelos matemáticos nos iban a mostrar el desarrollo de la pandemia. Pero se les olvidó que el modelo matemático necesitaba ser alimentado con datos de esas pruebas, ¿no? Sí. Ahora, esto muestra, eh, a ver, en términos eh, en un sentido, el que no se hayan hecho suficientes pruebas nos muestra que probablemente el impacto de la pandemia es mucho mayor y que hay mucha más gente infectada, gente que decidió quedarse en su casa, porque además el gobierno dijo, quédate en casa y qué sé yo, y no vayas a los hospitales, a menos, y además la gente que iba a los hospitales se les retachaba y se les decía, este, O lleva muy grave, que es lo que pasa en sí, México. y además no se les hacía pruebas, ¿no? A menos Ujú. que ya mostraran síntomas. Y claro, se les olvidaba que había que hacer pruebas a la gente asintomática, ¿no? Entonces, todo esto contribuyó a que la gente llegara en estados mucho peores, ¿sí? Y esto sí explica el grado de letalidad, ¿no? Y además de que no se contaba con los aparatos de terapia intensiva, etcétera, suficientes, y que tampoco la gente que estaba a cargo tenía la experiencia y el entrenamiento, ¿no? Entonces, hay muchos casos de gente que llegaba y de hecho, eh, que se explique por qué en el Seguro Social la mortalidad, los casos de fatalidad eran de 9 personas de cada De cada 10 que 10. se intubaban, morían. Ujú. Mientras que en el sector privado era de 1 o 2 por cada 10 que morían. Ujú. ¿Eh? Bueno, ahí Entonces, está una hipótesis, lo que te dice el triaje. Bueno, tenemos que cerrar. Ángel, últimas palabras. Sí, bueno, creo que con las tres presentaciones queda explícito la importancia de hacer una bioética global, la importancia de seguir trabajando estos temas, independientemente de que estemos contextualizando en la epidemia. Y pues bueno, creo que nos queda mucho, mucho por hacer. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. A las 11 empieza la siguiente. Gracias, Gustavo, y seguimos conversando de este importantísimo tema. Gustavo, di el libro que publicaron en coordinación para que todos lo puedan buscar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. sí, cómo no, gracias. Acaba de salir publicado el libro COVID-19 y bioética, que es una compilación de una serie de pláticas que se dieron en junio del año pasado. Desafortunadamente no pudimos recoger todas las pláticas que se dieron ahí, pero bueno, aún así tenemos ya el libro. El libro es de acceso libre en Internet. Está en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Sí? Es un libro que coordinamos María de Jesús Medina y yo. ¿Sí? Y bueno, pues vayan y espero que sirva para que contribuya a la discusión sobre esta pandemia. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, los podrían enviar a correos electrónicos por vía de la asociación, quizá nos reenvíen alguna pregunta que quedó ahí en el tintero. Muchas gracias y empezamos la siguiente mesa en unos 5 minutos. Pido al staff de la asociación que entonces haga las gestiones pertinentes. Gracias.